las personas pues que no nos pueden acompañar en el día de hoy. Te voy a estar mirando las dos cámaras a la misma vez, ¿ok? Muy bien. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Gracias por la invitación. Pues tenía que estar con ustedes al menos un día compartiendo en el grupo de oración. Así que gracias por la invitación. Me han pedido hablar del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Pero yo me voy a desviar un poco porque quiero hacer un énfasis grande en las lecturas que vamos a tener para este fin de semana, que vamos a tener la fiesta de Pentecostés. Y me parece que no podemos dejar pasar estas lecturas, porque esta fiesta pues no la vivimos, bueno, solamente tenemos un día designado para la fiesta de Pentecostés, pero Pentecostés es todos los días. Y estas lecturas que tenemos el día de hoy, pues son estupendas. Yo me quiero enfocar más que todo en las dos primeras lecturas. De la primera lectura de Hechos de los Apóstoles y la segunda lectura que viene de Primera de Corintios, de San Pablo. Y voy a tratar de unirlo con el tema que me han pedido, la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Estas charlas se comenzaron el jueves pasado, que se hizo como una pequeña introducción de dónde viene Pentecostés, de cómo se escribió este libro de los Hechos de los Apóstoles, o al menos este capítulo 2, que es el que vamos a estar reflexionando en el día de hoy. Y hoy quiero hablar de los símbolos o cómo es que esta lectura se está manifestando el Espíritu Santo. ¿Qué significa el Espíritu Santo según estas dos lecturas que vamos a tener para este fin de semana? Yo encontré tres símbolos en esta lectura. Si quiero explicar cada uno de esos símbolos y creo que son muy relevantes para cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. Antes de eso, yo sí quiero, siempre enfatizado que antes que buscar sentir el Espíritu Santo, tenemos que buscar es el vivir el Espíritu Santo. Eso es esencial. Los sentimientos, siempre lo he dicho, van y vienen. Hay que buscar algo más sólido. Y en este caso, pues el vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Y eso tiene que ser nuestra meta siempre, buscar vivir como el Espíritu Santo, porque hay personas que se sienten mal, porque no sintieron el Espíritu Santo en esa oración, en ese retiro, en el grupo de oración. ¿Qué pasa? Es que Dios no me quiere. No. Busquemos es el vivir el Espíritu Santo. Y creo que estos símbolos que vamos a hablar hoy nos ayudan o nos pueden dar indicaciones de qué significa eso de vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Es como les digo, tres símbolos: el fuego, el viento y la unión. Voy a leer rápidamente la primera lectura para que estemos todos en la misma página y ya mañana que vayamos a la misa o escuchemos la misa, pues sepamos de qué es lo que vamos a hablar. De la primera lectura viene Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Dice así: el día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma,
judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, como les digo, de esta primera lectura encuentro tres símbolos, que es de los que quiero hablar. Pues el fuego, el viento y la unión. Entonces comenzamos con el fuego. Dice el texto que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles como en lenguas de fuego. ¿Y qué es el fuego? ¿Qué es lo que hace el fuego, básicamente? ¿Cuál es su función? ¿Por qué se compara el Espíritu Santo con el fuego? Hace el jueves hablábamos que se expresaba o se usaba el símbolo del fuego para hablar del Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento siempre se ha mostrado el fuego como la presencia de Dios. Siempre, cada vez que hay fuego, hay presencia de Dios, como en la zarza ardiente, Moisés, como cuando estaba el pueblo saliendo y los egipcios estaban detrás y hubo una columna de fuego en medio del ejército de los egipcios y el pueblo de Israel, una columna de fuego, presencia de Dios. Siempre se manifiesta la presencia de Dios o se quiere expresar esa presencia con el fuego. Entonces es normal que aquí también se presente o se quiera mostrar la presencia de Dios en el fuego. ¿Okay? El fuego hace básicamente cuatro cosas. El fuego ilumina, porque el Espíritu Santo nos ilumina. No se escucha, padre. El fuego hace básicamente cuatro cosas. El fuego ilumina. Como todos sabemos, donde hay fuego, pues hay luz, ilumina. Estar a oscuras es no saber para dónde vamos. Es un símbolo, un signo de que no sabemos para dónde vamos. Es no tener claro el para dónde ir. Es no ver el camino que es Jesús, que es quien nos lleva al Padre, la eterna felicidad. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo nos ilumina? Porque nos muestra el camino por el cual seguir. Y necesitamos luz para poder ver. Entonces, es importante esa presencia o ese signo del fuego porque ilumina. El Espíritu Santo es aquel que ilumina nuestro caminar, que es el que nos disipa las tinieblas en las que podamos estar caminando muchos de nosotros. Es muy simpático porque a veces tenemos las grandes oportunidades de la vida justo ahí a la mano, enfrente de nosotros, pero no las vemos porque no nos dejamos guiar o no nos dejamos iluminar por el Espíritu Santo. Por eso es importante a cada momento, cada vez que vamos a tomar una decisión, pedirle al Espíritu Santo que nos permita ver, que nos ilumine, que nos deje ver claramente cuál es la mejor opción para nosotros. En cualquier decisión importante de la vida, y es necesario invocar esa presencia del Espíritu Santo para que nos muestre la mejor decisión a tomar. Un ejemplo, por ejemplo, todo el mundo ve que su matrimonio o su hijo se está yendo por el mal camino, menos la persona afectada. Todo el mundo puede ver que el hijo está con las malas amistades, que está yendo, que está robando, que está tomando. Y a veces los papás no quieren darse cuenta de eso, no lo quieren ver. Entonces, por eso es bueno pedirle al Espíritu Santo que nos deje ver eso, que ver que nuestro hijo se nos está perdiendo para poder corregirlo a tiempo, o que nuestro matrimonio no va bien, pero muchos seguimos en la ceguera y dejamos que el tiempo vaya pasando, y ya cuando se ha acumulado tantos problemas, salimos como despavoridos, decimos, ya no aguanto más, porque ya la olla a presión explotó. Por eso es importante en todo momento pedirle al Espíritu Santo
que nos deje ver qué es eso que no está permitiendo que mi matrimonio funcione como debe ser. El fuego, cuando ilumina, también despierta nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno está en una situación difícil de estrés, de enfermedad, que no hay trabajo, etcétera, muchas veces se nos nubla nuestra conciencia y empezamos a tomar malas decisiones. Cuando nosotros, yo me acuerdo en el seminario siempre nos decían, no tome decisiones en tiempo de crisis, cuando uno estaba desesperado, que ya no aguanta más el seminario, que se quiere ir, que mucha tarea, que extraña a mi familia, esto y aquello. Se le nubla a uno la conciencia, la cabeza, y uno quiere renunciar a todo. Uno quiere retirarse del seminario y dejar este llamado al Señor. Y por eso nos decía, espere que pase la tormenta. En tiempos de crisis no tome decisiones. Y por eso es importante pedirle al Espíritu Santo eso, que nos mantenga esa calma, que ilumine nuestra conciencia para que no tomemos malas decisiones en tiempos de crisis. ¿Ok? Esa es una invitación también para todos ustedes. En tiempos de crisis, no tomen decisiones. Espere que se disipe ese estrés, esa crisis. El fuego también calienta. Entonces, ilumina, segundo, calienta. Nada mejor, ustedes lo saben, cuando estamos en el invierno, por ejemplo, prender la hoguera, una chimenea, o cuando estamos en el carro en pleno invierno, prender la calefacción, porque necesitamos ese calorcito, necesitamos ese fuego que caliente. Y es muy interesante porque el fuego, el calor, pues es signo de vida, puede ser un signo de vida. Ustedes pueden saberlo, que cuando una persona está muerta, cuando el cuerpo está muerto, ¿qué le falta? Ese calor, el cuerpo está frío. Por eso el fuego, el calor es un signo de vida. ¿Cuántos de nosotros andamos por ahí en la vida fríos? Que falta ese calor del Espíritu Santo que nos llene de vida. Podemos estar vivos, biológicamente hablando, pero espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, podemos estar fríos. Podemos ser como unos zombies, caminar, vamos al trabajo, vamos a la iglesia, hacemos nuestras rutinas, pero no estamos gozando la vida, no estamos vivos. Nos falta ese calor que indique que estemos vivos y que la gente pueda ver que estamos vivos. Hay algo muy bonito, pues así relacionándolo con el Espíritu Santo en la acción de la iglesia. Hay un símbolo muy bonito, no sé cuántos de ustedes lo han notado. En la iglesia, cuando está el Santísimo en el Sagrario, pues hay una velita encendida. En la misión la tenemos, aquí en la catedral la tenemos. Y eso indica que el Señor está ahí, que está el Santísimo, que las hostias que están ahí están consagradas, presencia del Señor. Y es que el fuego, la luz, es signo de vida en el sentido de que muestra que hay alguien ahí. Uno cuando entra a una casa, uno va a una casa y ve todo apagado, uno asume que no hay nadie, especialmente en la noche, que todo está apagado, no hay una luz encendida, uno asume que no hay nadie, que falta vida en esa casa. Por eso es importante nosotros también ser como esa velita del sagrario que muestre que en nosotros habita el Señor, que el Señor vive en nuestras vidas. Por eso es importante en este Pentecostés pedir al Espíritu Santo precisamente eso, ese calor, esa luz que ilumine, que nos dé vida. Pues quiero unir las dos ideas, que nos dé vida, y porque el calor es muestra de vida, y que ilumine, que nos ilumine nuestro caminar. Una tercera función del fuego es que el fuego transforma. ¿Qué quiere decir eso? Es como cuando en los hornos calientes se pone el hierro para darle una forma, pues hay que calentarlo primero para que se pueda dejar moldear ese hierro en la manera en que nosotros necesitamos. O el oro, para quitar todas esas impurezas, pues hay que meterlo a ese horno para que se transforme y saque todas esas impurezas. Algo muy bonito que encontré, es así como Pedro cuando
junto a una hoguera hecha por seres humanos, negó al Señor. Recuerdan que ahí estaba calentándose un poco del frío y se acerca esta señora y le dice: usted es de los de ese Señor Jesús, usted es de los Galileos que andan con Jesús, y él lo niega. Él estaba ahí junto a una hoguera hecha por seres humanos. Pero con el fuego del Espíritu Santo que se recibió, que es lo que acabamos de leer, se transformó este Pedro, esta roca, se moldea de una manera diferente y empieza a hablar de Jesús. Ya ahora no lo niega, sino que ahora sale a gritar que Jesús está vivo. Entonces el fuego transforma. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esa transformación? Especialmente esa transformación en el sentido de que podamos salir como Pedro a predicar a Jesús que está vivo. El fuego transforma. El fuego purifica. Por alguna razón nos recomiendan hervir el agua antes de consumirla. Los vegetales, ponerlas en agua y hervirlos para sacar las malezas, esas impurezas, esas cosas malas que pueda tener esa agua o esos vegetales. Por eso hay que hervirlo. ¿Qué impureza necesitamos sacar de nuestras vidas? Todos necesitamos de ese fuego purificador del Espíritu Santo para que quite de nosotros todo aquello que distorsiona nuestra imagen y semejanza en la cual hemos sido creados, esa imagen y semejanza de Dios. Una vez más, es importante entonces pedirle al Espíritu Santo ahorita en este Pentecostés que nos purifique, que saque de nosotros todo aquello que no nos está dejando crecer en santidad, que no nos deja crecer como seres humanos, que no nos deja crecer como hijos de Dios. Yo había dicho que habían 4 elementos o 4 funciones del fuego, pero hay un quinto elemento que quiero resaltar o yo lo quería poner aparte, y es que el fuego protege. ¿Protege en qué sentido? Cuando uno se va de camping por allá en la montaña, cuando está acampando, es importante encender una fogata, una hoguera, fuego. ¿Para qué? Para tener a los animales salvajes pues lejos, para que no se los vayan a meter a la tienda. Los pastores prendían fogatas o hogueras para mantener los lobos lejos del rebaño. El fuego como que los asustaba. Entonces qué bueno fuera pedir fuego al Espíritu Santo, pero para que proteja a la iglesia en general. La iglesia no en templo, sino la comunidad, a todos los cristianos, a todos aquellos que seguimos a Jesús. Necesitamos ese fuego del Espíritu Santo que nos proteja de todos esos que quieren hacer daño a esta iglesia del Señor. Importante entonces pedir el fuego protector del Espíritu Santo. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Vamos bien? Bueno, el segundo elemento es el viento. Entonces hablamos del fuego, tiene 4 funciones y una quinta que es como de protección. Vamos ahora a hablar del Espíritu Santo como viento, porque dice pues el texto que acabamos de leer, Hechos capítulo 2, dice que se oyó un ruido fuerte, como un viento fuerte. ¿Y qué es lo que hace el viento? Funciones del viento. El viento refresca, como cuando hace mucho calor y prendemos el aire acondicionado del carro o el de la casa o con un abanico, estamos ahí buscando viento, una brisita para que nos refresque, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros necesitamos esa brisa, ese viento del Espíritu Santo para que nos refresque, para que nos dé como un descanso en medio del calor de la rutina del día a día? A veces el estrés, a veces los problemas hacen que se nos caliente la cabeza y el cuerpo y andamos desesperados de acá para allá. Necesitamos refrescarnos. Necesitamos ese viento del Espíritu Santo para que nos refresque.
El viento da vida también. Otro signo de que una persona está viva es que respira, ¿cierto? Que respira por sí misma, no tanto por la máquina, sino por sí misma. Pues de hecho, una de las pruebas para ver si una persona está viva es que ponen un espejo en la nariz y si sale como un humito, como una cosa que empaña el vidrio, pues se muestra que la persona está respirando, que hay aire, que hay un viento en la persona. Eso lo necesitamos nosotros también. Nosotros necesitamos respirar Espíritu Santo. Necesitamos de este viento, una vez más, que nos da vida. A mí me alegra mucho con el grupo La Renovación Carismática, el grupo Oración, porque se les nota que están vivos en sus alabanzas, en sus oraciones, se les muestra que está vivo. Qué bueno, qué bueno. Pero eso también hay que llevarlo a la vida cotidiana. Uno en el trabajo pues difícilmente puede ponerse en alabanza y cantar y todo eso, pero a veces con las acciones que uno pueda realizar en su trabajo cotidiano también está alabando al Señor, y hay que hacerlo con ganas, con entusiasmo, como que hay vida en nosotros. Si yo trabajo en una tienda, digamos, en Walmart, de cajero, pues bueno, con mi actitud puedo atender bien a ese cliente que viene, mostrar que hay gozo en mí, que hay vida, que hay ese viento del Espíritu Santo. En el matrimonio o con los hijos, también como respirar, dar ese aire del Espíritu Santo a los que hay en mi casa. Es lo que hace Jesús en el Evangelio de mañana también. Cuando se aparece el Señor, ¿qué es lo que hace? Sopla, sopla sobre sus apóstoles, sobre sus discípulos, sopla y dice, reciban Espíritu Santo para darles vida, para recrearlos, para hacerlos personas nuevas. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer también en todos los lugares donde nos movemos, no solamente en el templo, no solamente en el grupo de la renovación carismática, sino en todo elemento, en todo momento de nuestras vidas. Pero el viento también puede ser destructivo. Aquí se habla de un viento muy fuerte, y nosotros en este país, aquí en Estados Unidos especialmente, pues muchas de las veces cuando hay un viento muy fuerte, ¿qué es lo que pasa? Destruye cosas, puede arrasar con una casa, con los carros, crear caos, puede ser destructivo. Pero para nosotros, cristianos, que estamos hablando del Espíritu Santo, el viento del Espíritu Santo sería como un destruir, pero del pecado. Es pedirle al Espíritu Santo que arrase de nosotros todo aquello que no nos deja crecer como cristianos. Por eso necesitamos, como lo menciona el texto del día de hoy, Hechos 2, de ese viento fuerte, en este Pentecostés, que haya un viento bien fuerte en nosotros que destruya todo aquello que no nos deja crecer como cristianos, que destruya en nosotros el pecado. A mí siempre me ha gustado recomendarle a las personas que vienen a la confesión pensar en uno o dos pecados que se quiera cambiar en ese momento. Es más fácil, el que mucho abarca, poco aprieta, dicen por ahí. Qué bueno fuera que este año, en este Pentecostés, estamos en la vigilia. ¿Por qué no pensamos en eso que de verdad necesito cambiar en mi vida? Y cuando nos acerquemos a la Eucaristía mañana, bien sea desde sus hogares o aquí en el templo, pedirle al Espíritu Santo que mande ese soplo, que sople en nosotros y destruya ese pecado que necesito o que quiero, deseo cambiar. Sería un buen regalo que le podemos pedir al Espíritu Santo el día de hoy y mañana Pentecostés, que sople y se lleve de nosotros todo aquello que no nos deja crecer como cristianos. El viento no es estático, el viento no se queda ahí en un solo lugar, el viento siempre está en movimiento. Para que sea viento tiene que moverse. El espíritu, ese viento recrea, como el espíritu que se movía sobre las aguas allá en el libro del Génesis, ¿se acuerdan? Al principio se movía un espíritu sobre las aguas. Como Dios que sopló sobre ese hombre hecho de barro para darle vida, necesitamos que el Señor sople en nosotros Espíritu Santo para que nos dé vida.
Y una vez más, así como Jesús sopló sobre los apóstoles, ahí en el libro, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, el día de la resurrección, que los discípulos estaban ahí encerrados en ese cuarto, Él se aparece y sopla sobre ellos para sacar el miedo de ellos y que ingrese el Espíritu Santo que los va a impulsar a crear iglesia. Eso es lo que todos necesitamos, especialmente en este Pentecostés. Quiero agregar una cosita acá, un detalle muy bonito que muchos nos perdemos, porque es una misa, la misa crismal. Es una misa que usualmente vienen en los sacerdotes y muy pocas personas alcanzan a venir. ¿Qué es eso de la misa crismal? La misa crismal usualmente se hace entre los días de la Semana Santa o cerca de la Semana Santa. Es cuando se bendicen los aceites, los 3 aceites que usamos para el aceite de la unción de los enfermos, el aceite de los catecúmenos y el crisma, el santo crisma. Esos 3 aceites son bien importantes en nuestras vidas como cristianos. Pues el de la unción de los enfermos, ahí es el que muy pocas personas lo usan porque hablan todavía de la unción extrema. 2 minutos antes de morir la persona, esperan a que llegue el sacerdote para ungirlo y ya darle como el pasaporte a la otra vida. No debería ser así. Luego podemos hablar de la unción de los enfermos. Está el aceite de los catecúmenos. Hay una explicación muy bonita del aceite. Ese se usa en el bautismo para los bautizados y se unge en el pecho. Una de las explicaciones del por qué es en el pecho es porque cuando los luchadores, los que han ido a los bautizos me han escuchado hablar de esto siempre, me gusta hablar de esta manera cuando hablo del aceite de los catecúmenos, cuando los luchadores allá en el Coliseo Romano o hoy en día se echan aceite en el cuerpo. ¿Para qué? Para que el enemigo, pues cuando va a lanzar el golpe, como que resbale por el aceite que hay en el cuerpo. Pues es muy bueno que nosotros también nos echemos de ese aceite, el aceite de los catecúmenos. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos agarre fácil, ¿cierto? Y nos lleve al pecado, sino que resbale. Es el aceite de los catecúmenos. Pero el que es bien interesante y es al que voy es el santo crisma. El crisma también va en el bautizo, se unge la persona en la cabeza y en la confirmación en la frente y en el sacerdocio va en las manos. ¿Por qué es interesante este aceite, el aceite crismal? Es el que nos da 3 títulos como cristianos: profeta, sacerdote y rey. Pero el momento de la consagración de ese aceite, el obispo es el que puede bendecir ese aceite, sopla sobre ese aceite, hace una oración de invocación del Espíritu Santo y sopla sobre ese aceite. A mí me encanta ese gesto porque es una manera de, una vez más, como soplar Espíritu Santo sobre este aceite que es tan especial, que es el aceite que usamos para los bautizos, para las confirmaciones y para la ordenación sacerdotal. Me encanta ese gesto. ¿Y por qué aceite? ¿Por qué tiene que hacer aceite? Porque en la antigüedad, pues el aceite se usaba para tratar heridas, era como un ungüento. Acuérdense ese pasaje del buen samaritano, ¿qué fue lo que se le puso a la persona que estaba herida? Aceite. Con aceite se consagraban en ese entonces los reyes y los profetas y los sacerdotes, que es lo que hacemos hoy en día. Los sacerdotes se consagran con ese aceite. Y el aceite era y es usado una vez más por los luchadores, las personas que van a ir a pelear. Nosotros como cristianos tenemos que pelear contra las injusticias del mundo. Deberíamos de echarnos aceite para poder salir al ataque. ¿Estamos claros? Entonces ya hemos hablado del fuego, hemos hablado del viento. Y el tercer elemento o signo que habla las lecturas de este fin de semana para indicar la presencia del Espíritu Santo es la unión. Tanto la primera lectura que vamos a tener el día de mañana, que celebramos Pentecostés, Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 11, como la segunda lectura que viene de Pablo, primero a los Corintios, capítulo 12,
versos del 3 al 13, se dice que el Espíritu Santo, o muestran al Espíritu Santo como aquel que nos une, ¿ok? Ambas lecturas dicen que a pesar de la diferencia, podemos vivir en unidad. Acuérdense lo que se decía en Hechos de los Apóstoles. Ahí se mencionan como 10 ciudades diferentes, cada una con su propio idioma. Pero lo bonito, y termina el texto diciendo, que a pesar de la diversidad de idiomas que se estaban hablando, todos entendían el mismo mensaje, dice el texto. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Todos estaban hablando de algo en común, un mismo tema, de las maravillas de Dios. Entonces mire que a pesar de la diversidad de culturas, de idiomas, de razas, hay unidad. El Espíritu Santo es el que permite la unidad porque todos entienden el mismo mensaje. Dice el dicho popular, la unión hace la fuerza. Por alguna razón. Ahorita vamos a hablar sobre esta unión hace la fuerza. Porque en la primera carta a los Corintios, la segunda lectura para mañana, dice San Pablo, la voy a leer. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Eso es esencial. Ahorita vamos a hablar de eso. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, fíjese qué tan interesante, porque en ninguna de esas dos lecturas, de Hechos 2, 1 a 11, y esta de 1 Corintios 12, en ninguna de las dos lecturas se dice que para que haya unidad, todos debemos pensar igual, o hablar igual, o sentir igual. No, eso no lo dice el texto. Antes bien, la diversidad hace más fuerte la unidad, pues todos nos beneficiamos de todos. Por eso lo que decíamos, la unión hace la fuerza. Cuando usted pone al servicio de la comunidad, por eso lo dice San Pablo, en cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. En usted, en su vida, aunque usted no lo crea, el Espíritu se ha manifestado. El Señor le ha dado a usted unos dones y unos talentos que usted debe poner al servicio de la comunidad. No puede quedarse con ellos, porque es para el bien común, como dice San Pablo. Y entonces mire que a pesar de la diversidad, la unidad es lo que debe identificarnos como cristianos. Es una pena lo que está pasando en estos días, aquí en Estados Unidos, con la muerte de este señor George Floyd. Siempre ha habido esa tensión aquí en este país, sobre todo entre los blancos y los negros, los latinos, color café, como nos quieran poner colores. Siempre ha habido esa tensión. Y es una pena porque eso muestra o refleja qué tan distantes estamos nosotros de la unidad o de aceptar la diversidad entre nosotros. Si no somos todos blancos, o si no somos negros, o si no somos amarillos, o si no somos cafés, entonces nos tenemos que matar los unos a los otros. Eso no es de cristianos. Para no irnos tanto al extremo, a mí me parece que muchas veces en nuestras iglesias también pasa lo mismo. Si no somos de una misma cultura, entonces
no somos aceptados en la misma iglesia, y es una pena. Ahí en la misión en la catedral se trató de luchar bastante para mostrar la diversidad de culturas que hay en nuestras comunidades. No todos somos mexicanos, ni colombianos, ni de Guatemala, ni de Nicaragua. Es una diversidad muy bonita. Y si ustedes participaban de las actividades, vieron la riqueza que se trae a la comunidad cuando cada uno trae lo que sabe hacer. Recuerdo cuando celebramos Guadalupe con la música, la comida, excelente. Luego tuvimos la celebración del Cristo Negro de Esquipulas con nuestra gente de Guatemala, excelente esa fiesta, su propia música, su baile, sus trajes, que yo nunca había visto eso. Si yo me hubiera quedado con mi cultura colombiana, me hubiera perdido de fiestas tan bonitas como la de Guadalupe o la del Cristo Negro de Esquipulas. Y deben de haber muchos más. El del Salvador, el Divino Salvador, también es una cultura bien bonita, una celebración bien bonita, y nos perdemos de eso. A mí me da mucha tristeza porque cuando se hacía un evento, digamos, si es de Colombia, entonces pocos iban porque no nos gusta la comida colombiana o no me gusta la comida colombiana. Pero si ponemos música mexicana o si es de Guatemala, ahí sí vamos en masa, porque es mi cultura. Pero entonces, ¿cuándo nos vamos a integrar como comunidad? No podemos seguir con las divisiones. Yo creo que nosotros ahí en la misión hicimos un buen trabajo. Muchos de ustedes participaron en todas las actividades de todas las culturas que tuvimos ahí, pero hay muchas iglesias en que no. Y entonces el americano no se va a mezclar con los hispanos no nos sentimos cómodos con los americanos porque por el idioma, por la comida y todas estas cosas. Y entonces es por eso que se va creando divisiones en la iglesia. Cuando la misma lectura nos está invitando a ser uno, un solo cuerpo, diverso, sí, diversidad, no todos pueden ser ojo, no todos pueden ser mano, no todos pueden ser pie, pero es un solo cuerpo, hay una sola iglesia. Tenemos que seguir trabajando en la unidad en la iglesia, la unidad de la iglesia. Y una vez más, unidad no significa que todos vamos a caminar igualitos, que todos vamos a pensar igual, que todos vamos a hablar el mismo idioma, no. Que esa diversidad tan bonita la pongamos al bien común para fortalecer el cuerpo de Cristo. Un segundo elemento de la unión por medio del Espíritu Santo es que en estas lecturas de hoy es que restaura lo que se había destruido con la construcción de la Torre de Babel. El jueves lo hablamos así muy rápidamente. Recuerden la historia de la Torre de Babel, que eso está en Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9, que cuenta la historia de estos hombres que decidieron construir la ciudad y una torre muy alta, pero hay una frase en el versículo 4 que lo dice todo. La torre se construyó con la intención de hacerse famosos, no para alabar a Dios, no para glorificar a Dios, sino para hacerse famosos ellos mismos, para el ser humano ganar su fama. Y es por eso que el Señor decide, no, esto no va a ser así. Entonces todos hablan el mismo lenguaje y ya después el Señor dijo, no puede ser así. Entonces les confundió a todos, los puso a hablar en diferentes idiomas y ya no se entendían. Pero mire que en la primera lectura de hoy, en los Hechos de los Apóstoles, aunque había diversidad de idiomas, todos entendían el mismo mensaje. Están hablando las maravillas de Dios. Entonces Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, hace precisamente eso. Que si antes había división, al menos por los idiomas, con el Espíritu Santo se permite que se pueda llevar ese mensaje de Dios al idioma que yo entiendo. Por ejemplo, si no hubiera sido por ese momento, aquí no estaríamos hablando español, para que ustedes me puedan entender y yo hacer entender un poco este mensaje que quiero compartir con ustedes. Tendríamos que estar hablando arameo, eso es lo que hablaba Jesús y sus apóstoles, o quizás griego o hebreo, y ¿cuántos de nosotros hablamos esos idiomas? Gracias al Espíritu Santo, pues se nos hace más fácil poder comunicarnos en el español, en el idioma en que usted y yo hablamos. Eso es gracias a la acción del Espíritu Santo.
Entonces yo les invito a reflexionar esta pregunta. ¿Soy signo de unión en mi comunidad, ahí en la misión, ahí en la Catedral de Cristo Rey? Yo como parroquiano, como persona que voy a la iglesia, que voy a la misa, ¿soy signo de unión en mi comunidad? ¿O soy más bien de división y solamente me acerco a aquellos que piensan como yo, que sienten como yo, que hablan como yo, que son de mi misma cultura? ¿O soy de los que busco la unidad, integrarme, poner al servicio de todos en el bien común esos dones y talentos que el Señor me ha dado? Si me siento lleno del Espíritu Santo, ¿cómo estoy manifestando su presencia en mi vida, en mi día a día? ¿Cómo estoy manifestando esa presencia del Espíritu Santo? Recuerden lo que ya hemos hablado, el Espíritu Santo ilumina, el Espíritu Santo da vida con el viento. ¿Cómo estoy manifestando la presencia del Espíritu Santo en mi vida? Pienso en el bien común antes que en mi bien particular. Eso es bien importante. Estoy pensando en el bien de los demás antes que en el propio. Porque es que hay muchas personas que siempre están buscando ser beneficiarias. No dan, sino que siempre están buscando que le den y recibir y recibir. No están pensando en los demás. Nosotros como cristianos no podemos ser así. Antes tenemos que pensar en el bien de los otros antes que en el bien propio. Eso no significa pues que ya me voy a descuidar, voy a dejar de comer, de alimentarme bien para darle ese plato de comida a esa persona que lo necesita, no. Claro, yo también necesito alimentarme, claro, yo también necesito ese dinerito para pagar la renta, para la comida, esto y aquello. Pero es el no acumular, ¿cierto? Y aún teniendo, seguir esperando o seguir pidiendo ayudas cuando hay tantas personas que lo necesitan. Estamos pensando en el bien de los demás. Y hay un tercer elemento de esta de la unión que me llama mucho la atención porque dicen que todos en ese lugar, ahí en Hechos de los Apóstoles dice, en el capítulo 2, versículo 4, que todos se llenaron del Espíritu Santo. Todos los que estaban ahí se llenaron del Espíritu Santo. Y a mí me llama mucho la atención eso porque hay personas dentro de nuestra misma iglesia, no estoy hablando catedral y misión, sino la iglesia en general, que se atreven a decir que hay personas que porque no están en nuestro grupo, porque no vienen a nuestra iglesia, porque no se acercan a Dios, no están llenas del Espíritu Santo. Yo creo que eso es un juzgar muy fuerte. ¿Quiénes somos nosotros para decir quién tiene y quién no tiene el Espíritu Santo? Que aquel recibió el Espíritu Santo y que aquel no recibió el Espíritu Santo. Eso no nos toca a nosotros. Eso no nos toca a nosotros. El Señor sabe cómo actúa en esa persona. Así esa persona no venga a la misa, así esa persona diga que es un ateo, que lo que sea, el Señor sabe qué está haciendo con esa persona. Y esa persona, así puede ser que esté ahí dormido en su corazón, tiene el Espíritu Santo. Todos, acuérdense, soplaron vida en ese ser humano allá en Génesis, indicando que todos recibieron ese aliento, ese soplo, que es la vida, y la vida es el Espíritu Santo. Entonces, que nosotros no caigamos en esa tentación de decir, usted no tiene el Espíritu Santo, usted sí lo tiene, usted sí es bienvenido a la iglesia porque usted sí tiene el Espíritu Santo. No, eso no nos toca a nosotros. Oremos para que esa persona que nosotros pensamos que no tiene Espíritu Santo, pues que despierte el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sople en esa persona para que le dé vida, para que le dé calor, para que ilumine su vida, para que lo proteja, para que haga tantas cosas por esa persona antes que juzgar. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Me dijeron que eran 45 minutos, llevo 44. Entonces, si hay preguntas, si hay inquietudes, si no, hay un elemento más que quiero mencionar, que si ustedes me permiten, yo lo menciono. No está en las lecturas, pero lo vemos mucho en la iglesia.
Entonces ustedes me dirán si continúo, son 5 minuticos más o dejamos hasta acá. ¿Cómo? Oh, ok. El Espíritu Santo se manifiesta en el agua. Ese no está mencionado explícitamente en los textos para mañana, pero creo que es importante hablar del Espíritu Santo que se manifiesta en el agua. Como ustedes me han pedido hablar de la acción del Espíritu Santo en la iglesia, porque creo que sobrevaloramos nuestro don, ese regalo que el Señor nos ha dado del bautizo. No vivimos como personas bautizadas. Muchos de nosotros no vivimos ese regalo tan grande del bautismo. Le decía Jesús a la mujer samaritana que quien beba del agua que Él nos da, no estaremos sedientos nunca más. Hay un elemento bien interesante. Cuando el agua no se mueve, ¿qué pasa? Cuando el agua queda ahí estancada, ¿qué pasa con esa agua? Se pudre, se daña esa agua. Es por eso que nosotros debemos estar en constante movimiento. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo sople para que nos mueva, para que haya vida en nosotros, para que no nos estanquemos. Por eso a veces las dificultades en la vida tenemos que verlas como un pequeño empujón, como un pequeño soplo del Señor que quiere que nos movamos para que no nos estanquemos y no perdamos la vida. Entonces yo relaciono ese elemento del agua con este soplo, con el bautismo, porque es que en el bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y está en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, que más que perdonar pecados, porque muchos de nosotros fuimos bautizados de bebés, ¿qué pecados va a tener un bebé a los 2 meses, a los 5 meses? Se habla del pecado original, pero conscientemente ese niño, ese bebé habrá cometido un pecado. Nosotros ya adultos renovamos constantemente esas promesas bautismales. Durante la Pascua, en la vigilia pascual, renovamos nuestras promesas bautismales. Pero aún así no vivimos con el don del Espíritu Santo que recibimos en ese bautismo, porque nos hemos enfocado más en el pecado. Todo es pecado, todo es malo, todo es malo, todo es negativo. Pero con el bautismo también recibimos el don del Espíritu Santo y a ese no le hemos prestado mucha atención. No le prestamos mucha atención, nos enfocamos en lo malo, en lo negativo, el pecado, y nos estamos olvidando del Espíritu Santo. Por eso es que hay que hacer como los botes, que alzan sus velas para que se dejen llevar por el viento. Nosotros como bautizados tenemos que hacer eso. Y entonces, como les decía, cuando hay un momento de crisis, de dificultad en nuestras vidas, sería muy bueno que alcemos nuestras velas y nos dejemos llevar, confiar en el Señor, porque ese llevar, esa crisis, nos va a ayudar a ser más fuertes. Después de que pasa la crisis, somos más fuertes. Hace unos 2 meses tuve el entierro de una señora y sus hijos en las palabras que dan como de agradecimiento a las personas que asisten a la misa, decían que esta señora repetía una frase muy bonita y que a mí se me grabó. Para que hayan flores se necesita lluvia. Uno a veces ve los problemas como una tormenta, pero es que eso hace falta para que hayan flores. Véalo así de esa manera. Cuando esté pasando por un momento difícil, quizás es una lluvia para que haya flores el día de mañana. ¿Qué hace el agua? El agua da vida. Para que hayan flores necesita agua. Da vida, como cuando uno camina por un desierto y estamos sedientos. Lo que daría la vida ahí no es tanto una botella de vino, eso deshidrata, un café. Necesitamos agua para que haya vida. Toda criatura viva necesita agua para poder vivir.
A las plantas hay que darles agua para que vivan. A los animales hay que darles agua para que vivan. Nosotros necesitamos agua. La deshidratación nos enferma, hace que falle nuestro cuerpo. Y muchos estamos deshidratados espiritualmente hablando. Por eso necesitamos renovar nuestro bautismo, esa agua, para que haya vida en nosotros. El agua limpia. ¿Con qué lavamos los baños? ¿Con qué lavamos los platos? Nos bañamos para quitar las impurezas, ¿cierto? Para limpiarnos. Por eso nos bañamos en las aguas del bautismo, para limpiarnos. Por eso es importante renovar nuestras promesas bautismales. El agua permite compartir. Miren, en la antigüedad, pues como no había acueducto, la gente se reunía en torno a un pozo, donde había agua, lógicamente, y era alrededor de ese pozo que la gente socializaba. Todos llegaban ahí, aprovechaban y se desatrasaban, el chisme, conversaban, cómo está aquel, cómo está aquella. Incluso muchos encontraban su pareja ahí en el pozo. Algunos ejemplos: Isaac, bueno, conocen la esposa a quien va a ser la esposa de Isaac, a Rebeca, junto a un pozo. Eso está en Génesis 24. Moisés conoció a quien sería su esposa, Séfora, junto a un pozo. Eso está en Éxodo 3:15. Jesús habla con una mujer samaritana en un pozo. Juan 4. No es extraño entonces que la mayoría de las ciudades y pueblos se hayan construido alrededor de un río o una fuente de agua, porque el agua da vidas y nos permite socializar. Como bautizados, nosotros no podemos ser individualistas. Como bautizados tenemos que buscar la comunión, la unión. Eso es lo que nos identifica a nosotros como cristianos. Por eso no se concibe. A mí no me ha gustado esa idea de las misas privadas, que solamente yo, los sacerdotes en este caso, con mi misa y ya. No estoy muy de acuerdo con los bautizos privados, que solamente el papá, la mamá, los padrinos y el bebé, porque no quieren que hayan otros niños, que por el ruido y todas estas cosas. Pero ¿dónde está la parte comunitaria? Estamos perdiendo esa parte comunitaria nosotros como cristianos. No podemos seguir buscando individualidades. Nosotros también compartimos entonces alrededor del agua cuando celebramos el sacramento de